Rango dinámico. Esta prueba tiene como fin determinar la capacidad que tiene esta cámara de captar la gama de blancos y negros. Decidimos configurar la cámara de la siguiente forma: un ISO de 400, una apertura de 8.0 y la velocidad de obturación ideal, que es 1/60 en la calidad que habíamos elegido. Para subexponer, decidimos dejar el ISO en 400 para todos los pasos. Únicamente movimos la velocidad de obturación y el diafragma. Esto con el fin de bajar paso por paso, como se era requerido gracias a que esta cámara tiene un buen rango de diafragma. No tuvimos que acudir a otras características. Para sobreexponer, decidimos primero poner el diafragma más abierto que tenía la cámara, que en este caso era 5.6, pero encontramos que esto únicamente nos daba un paso, así que acudimos al uso de la modificación de la velocidad de obturación y utilizar el ISO. A pesar de que no era lo ideal debido al diafragma, también usamos una luz LED, la cual para ir subiendo la acercamos y modificamos su potencia. Podemos concluir que esta cámara no nos ofrece un gran rango dinámico, ya que como podemos ver en las pruebas luego de 4 pasos, sea hacia arriba o hacia abajo, la variación en la gama de grises no es muy notoria, lo cual sí podemos evidenciar en otros dispositivos. En la prueba de velocidad de obturación o de shooter se hizo para ver qué tanta variedad de fluidez se puede conseguir con la cámara probada, es decir, si podemos generar barridos notorios o imágenes congeladas. En la Canon T7 realizamos esta prueba desde la velocidad de obturación 1/60 hasta 1/4000. En la velocidad de obturación 1/30 encontramos un leve barrido de la imagen. Al caer el agua se ve un pequeño rastro de esta y, a medida de que vamos subiendo la velocidad, vemos más fluidez y detalle en las gotas del agua. También podemos notar que se ven unas partículas pequeñas de agua en el aire. Prueba de sensibilidad. En la Canon T7 encontramos un rango de sensibilidad desde 100 hasta 12800. Esta prueba se hace para identificar qué tan sensible, valga la redundancia, y qué cantidad de grano se genera en cada paso de ISO. Decidimos empezar con el ISO más bajo, ya que a su vez es el que menos ruido genera. A medida de que fuimos subiendo los pasos, nos dimos cuenta que el shar de color no se lograba iluminar y que lo podíamos ver de forma clara hasta el ISO 6400, en el cual ya encontrábamos una cantidad de ruido considerable. Para la segunda parte de esta prueba, empezamos a compensar mediante los otros parámetros y con la ayuda de una luz LED. De esta forma, pudimos ver con claridad cómo variaba la cantidad de ruido y a su vez la sensibilidad de cada paso de ISO. Prueba de óptica. La prueba de distancia focal se hace para evaluar el funcionamiento del lente y del sensor a diferentes distancias, con el fin de ver su nitidez y calidad en cada una de estas para ver el efecto de perspectiva que se genera. Para esta prueba usamos el lente P75-300 Canon. Para la primera prueba usamos la distancia focal de 300 milímetros. Pudimos notar que la perspectiva da una sensación de que las latas están de lado a pesar de que éstas estaban separadas por una distancia. Para este paso de la prueba nos encontrábamos a una distancia de 3.33 metros. A medida que íbamos acercándonos, notábamos que no se presentaba ningún tipo de distorsión ni viñetas en los bordes de la toma. Sony Alpha 3000. Prueba de resolución. Para la Sony Alpha 3000 encontramos únicamente dos resoluciones: VGA y HD. En VGA encontramos un recorte en la relación de aspecto y también podemos ver que el contraste y la gama entre colores es muy reducida. En HD podemos ver más nitidez y detalle en la composición. Prueba de rango dinámico. Para esta prueba encontramos la correcta exposición con los siguientes parámetros: 1/30 en la velocidad de obturación, diafragma de 1.6 e ISO en 400. Podemos notar que en la subexposición, únicamente con bajar 3 o máximo 4 pasos, ya no se nota un cambio considerable en la imagen. De igual forma, para la sobreexposición, vemos que luego de la misma cantidad de pasos, nos encuentra una gran variedad en la gama de los grises. Prueba de shooter. Para la prueba de shooter en esta cámara, encontramos un gran rango de pasos. Podemos ver que la velocidad de obturación más lenta, el congelado es muy notorio y en las partes de la imagen donde no se presenta movimiento se ve con más detalle, y esto también tiene que ver con que se utilizó un ISO de 100. En la velocidad de obturación más alta se presenta una falta de luz, pero en el movimiento del agua se ve más fluida y detallada. Prueba de sensibilidad. Para esta cámara podemos notar que desde el ISO 100 el shar de color es notable, no con la mejor visibilidad, pero de igual forma se logra apreciar. En el ISO 200 y en el 400 podemos ver ruido en algunas zonas de la composición y,
Además, podemos notar que la profundidad de bits de la cámara no es la mejor, ya que vemos un degradado más marcado. En el ISO más alto ya podemos ver con claridad el shard, pero con bastante ruido, y la fuente de luz se nota fuerte. Cuando compensamos con el ISO más bajo, de igual forma vemos que con el ISO más alto estando compensado, el ruido no es tan notorio. Ya en los ISOs desde el 800 hacia abajo se ve una imagen más nítida y con más detalles gracias también a la velocidad de obturación. Prueba de óptica. Para esta prueba usamos un lente de 18-55 milímetros. En la distancia focal de 55 milímetros vemos que no nos muestra mucha perspectiva entre las latas, y esto es algo que va aumentando cada vez que nos vamos acercando debido a que la angularidad en el 18 milímetros es bastante amplia. Se puede notar que en la prueba de 18 milímetros hay una lata que predomina y se ve de un tamaño mayor a las demás. Para que las latas se vieran en el espacio, tuvimos que acomodar varias veces la cámara e inclinarla un poco. Para la MX100 únicamente vemos dos resoluciones que generan la misma relación de aspecto. Por un lado encontramos Full HD o 1080p y de otro lado encontramos 720p o HD. Ambos videos fueron capturados con la misma exposición y logramos notar las diferencias entre el detalle y la nitidez entre una y la otra resolución. En la prueba de rango dinámico de esta cámara, notamos como en la sobreexposición no se alcanza a tener mayor diferencia entre los blancos que se generan, encontrando únicamente dos pasos de variación notable. Pero en la subexposición podemos ver la cantidad de grises que se generan, encontrando hasta 5 pasos notables de diferencia para la subexposición. Para esta prueba pudimos notar que el barrido es bastante notable en velocidades bajas de obturación, pero a su vez las zonas que no tienen movimiento logran generar un muy buen detallado. Asimismo, cuando congelamos con una velocidad de obturación rápida, obtenemos más detalle en zonas con bastante movimiento, logrando ver los objetos en el aire y diferentes gestos y movimientos de los personajes. Para la prueba de sensibilidad de esta cámara, cabe aclarar que la medida varía. Desde esta se mide la sensibilidad mediante decibeles o dB y encontramos que cada 3 dB se genera un paso, llegando hasta el 33. Se puede destacar de esta cámara que desde la sensibilidad más baja se lograba ver el chart de color con claridad, lo cual no pasa igual con todas las pruebas. La Sony NX100 nos muestra las distancias focales desde la Z0 hasta la Z100. Realizamos la prueba haciendo una grabación cada 10Z con el fin de mostrar las diferentes posibilidades de zoom y cómo se vería la imagen con la variación de estos parámetros. En esta prueba de resolución de la cámara Sony A7 III encontramos dos resoluciones, Full HD y 4K. Podemos ver cómo en la resolución Full HD tenemos un gran campo de visión debido al sensor Full Frame y muy buena nitidez. En la resolución 4K vemos de igual forma excelente calidad de imagen, pero tenemos un recorte en los bordes de la imagen. Esto puede pasar ya que algunas cámaras no usan sensor full frame para grabar a tan altas resoluciones y por esto puede generarse el recorte. Para esta prueba podemos evidenciar que cuando se subexpone logramos tener un rango dinámico más amplio y se logra apreciar una mayor gama de grises. Por ende notamos más variedad de tonos. Cuando sobreexponemos podemos notar que la gama hacia los blancos no tiene mucha gama y cuando pasamos del segundo paso encontramos un blanco profundo únicamente. En la prueba de shooter vemos que la Sony A7 III nos ofrece diferentes opciones desde un cuarto, donde vemos que el agua que cae de la fuente no se puede distinguir muy bien y el barrido que se genera da un efecto de cascada. Y en 1/8000 donde todos los detalles de lo que se está moviendo se pueden observar con gran nitidez. Esta variedad de velocidades nos da libertad creativa y de experimentación. La Sony A7 III tiene un gran rango de ISO, el cual parte desde ISO 100 hasta ISO 102.400, lo cual es bastante mayor a diferencia de otras cámaras que hemos probado. En esta podemos ver que el ISO en su medida más alta recibe mucha luz y el ruido que se genera no es muy exagerado ni excesivo. Esto representa una ventaja para esta cámara. También pudimos notar que cuando compensábamos mediante otros parámetros, la imagen conseguía una muy buena nitidez
sin mucha generación de ruido o aberraciones. Para la prueba de distancia focal de la Sony A7 III usamos un lente 28-200 de marca Tamron, con el cual observamos que al tener mayor distancia del objetivo, la perspectiva hace parecer que todas las latas tuvieran el mismo tamaño y estuvieran alineadas. Pero al acercar la distancia del lente a la lata, podemos ver que cada lata va aumentando su tamaño, en especial la primera lata de derecha a izquierda.